Capricornio, vamos a ver cómo cierras el mes de abril. ¿Qué viene para ti en el mes de mayo y también el mes de junio? Esta es la lectura trimestral. Y cierras el mes de abril con la carta del propósito de vida y te sale la carta del maestro espiritual. Esto te está hablando entonces de que podrías estar teniendo una conexión con un maestro espiritual, o también usted podría estarse convirtiendo en una maestra, en un maestro espiritual. Esto te está hablando directamente de esta línea en la cual podrías estar tomando algún tipo de clase, algún tipo de curso para manejar algún tipo de sesiones, seminarios, ya sabes que lo vayas a tomar o los vayas a estar dando. Y los mismos se aplican pues en cualquiera de las líneas espirituales con las que tú conectes, con las cuales tú tengas algún tipo de inspiración. Estas mismas también podrían ser con líneas de sanación, aprender Reiki, por ejemplo. ¡Qué belleza de carta! Entonces, mira, esto es algo que podrías hacer a última hora. Esto podría ser algo que surge de una forma repentina, algún tipo de invitación para asistir a algún tipo de curso, clase o seminario, o en donde tú eres quien vas a estar dando estas clases, cursos o seminarios. Me marca fuerte esa energía de esta semana, terminando el mes de abril, puede ser que lo agendas para más adelante o lo realizas durante esta última semana del mes de abril. ¡Qué bueno! Me mantienes al tanto. Las energías que vas a tener, Capricornio. Oye, te han salido varias cartas. Vamos a quedarnos con estas dos que cayeron de frente. Tienes la carta del rayo y la carta de la intensidad. Y me gusta muchísimo cómo en estas dos cartas tienes esta energía del rayo. Mira, se traspasa. La carta del rayo es la carta de la torre. Entonces las energías que tienes son energías de que hay cosas o situaciones en tu vida que van a estar terminando. Yo siempre les digo, no le tengas miedo a la carta de la torre. La carta de la torre es importantísima en nuestras vidas porque ella habla de un final, de algo que finalmente termina, valga la redundancia. Y con esto entonces te abres rápido a un nuevo camino. Y lo que me gusta es que esta energía del rayo, con la carta de la intensidad, me habla de que estos cambios podrían ser repentinos, podrían ser, viste, te hablé hace un segundo literal, te hablé de que viene algo de última hora con un maestro espiritual. Puede ser también que vayas tú a conectar con algún tipo de maestro espiritual, pero está hablándome de estos cambios que van a ser de la noche a la mañana. De la noche a la mañana te va a cambiar todo esta última semana del mes de abril. Una vez más, ya sea que hagas estos cambios durante la última semana del mes de abril o planifiques para los meses que vienen más adelante. Pero tienes energía de cambios radicales, cambios importantes, cambios de última hora, entonces con esto mantente siempre como atento. Mira, no tienes que hacerlo de esta manera, pero me está indicando como que mantén tu maleta de viaje siempre al lado tuyo, porque podrías estar teniendo también viajes repentinos, movimientos repentinos de un lugar hacia otro. Tipo, por ejemplo, es un ejemplo, tipo, estás embarazada, vas a dar a luz, y ya estás en el momento de la cercanita a la fecha, y te dicen, pues mantén siempre tu maleta para cuando vayas al hospital, para cualquier cosa, para que ya estés lista, ¿sabes? Viene así como que algo se adelanta, hay algo de última hora, y va a ser algo que va a ser sorpresa y de repente tienes que hacer tus maletas y ¡puf! Volar. Me vino así el ejemplo de eso, pues tal vez algunas de ustedes, si estás por dar a luz, atenta con eso, empieza a arreglar tus cosas rápido porque parece que este nuevo miembro de la familia va a llegar de una forma repentina. Qué bueno. Estas son las otras dos cartas también que te salieron, que te las voy a mencionar porque son cartas hermosas. Mira, la carta de la curación y la carta de la comprensión. Y son cartas, mira el contraste. Aquí hay mucho amarillo, mucho naranja, mucho fuego. Y acá hay mucha más calma, mucha más tranquilidad. Entonces, eso me habla también de que vas a estar la última semana del mes de abril manejándote con extremos. El extremo de mucha fuerza, de mucha pasión, de fuego, y el extremo de aire y esa energía de más armonía, de más calma. Entonces, vas a ser así. Eso me refuerza más ese mensaje que de la noche a la mañana vienen cambios radicales e importantes para ti. Mantente atenta, mantente atento. Y todos estos cambios, como la carta principal es la carta del maestro espiritual, van a ser muy buenos para tu vida. Vamos a ver la predicción para el cierre de mes de abril. Tienes la carta del 5 de espadas y vamos a dar las otras dos cartas allí. Esto te está hablando acerca de triunfos, victorias, en donde tú vas a ganarte algo. Si hay algún tipo de competencia que está a tu alrededor, tú sales triunfante, tú sales ganadora, sales ganador de esta situación. Tipo así que te ganas un concurso, puede ser que te ganas una licitación, te ganas algo, tu empresa, usted, en lo que estás, sales triunfadora, triunfador. También esto puede ser victoria y triunfo sobre tus enemigos, sobre las personas que de alguna manera u otra te han estado bloqueando el camino, te han estado obstaculizando de alguna manera u otra. Tienes también, wow, la carta del sota de espadas. Mira, esta es una energía de atento con situaciones de personas que quieran venir a ti
tal vez a cuestionarte, a preguntarte, a rodearte de dudas, pero te lo voy a decir, cuando vi estas cartas me marcó una energía así como de alguien que va a querer hacer algún tipo de revisión acerca de lo que tú estás haciendo en tu trabajo. Si tienes una empresa, tienes un negocio, viene como algún tipo de auditoría, ¿sabes? Vienen como esta energía, donde te quieren agarrar como de sorpresa, quieren agarrarte de algo, pero no lo van a lograr. Tú tienes estas espadas y tú estás atenta, estás atento, estás listo para poder lograr esta situación. ¿Qué más tenemos también? La carta del emperador. Esto es una conexión en donde la carta del emperador es una persona que tiene su imperio, tipo tu negocio, tipo abrir tu propio negocio si todavía estás planeándolo, independizarte o conectar con esta persona que es la carta del emperador, porque también me marcó una energía de que este emperador puede ser algún tipo de cliente, persona que de alguna manera u otra va a estar mandando a otros hacia donde ti como para investigarte, pero en esta ocasión, como salió la carta del emperador, me marca de que esa investigación no es nada malo. Este emperador quiere trabajar contigo, pero no va a ir de frente directamente este emperador a aparecerse en tu vida, va a enviar a otros para que estos otros hagan su investigación, hagan su reporte y después vengan y le rindan cuentas, le digan, ah, mira, Capricornio, sí, si es de esta manera, si es de esta no sé qué, si es legal, si es honesta, si es honesto, si está haciendo las cosas bien, entonces después aparece el emperador, ¿sabes? Por darte un ejemplo, tipo, este es una persona reconocida, político, en deportes, en la sociedad, pero manda a sus asistentes a ir primero donde ti para que les den un resumen de qué es lo que tú estás haciendo, cómo es tu empresa y si todo funciona bien, si tú eres de verdad, quién eres, y después entonces aparece esta persona de reconocimiento importante en tu vida diciéndote, mira, quiero trabajar contigo, y tú decís, ay, ¿cómo supiste de mí? Ay, es que por ahí yo te mandé a investigar, ups, ¿sabes? Me marca esa energía. Así que atentos con esta situación una vez más. Para algunos de ustedes, con esta carta del emperador, esto no lo veo de una manera negativa, esto lo veo simplemente como que este emperador, que puede ser una emperatriz también, no quiere dar la cara al comienzo para que no le trates diferente, porque tiene algo como, es alguien importante, alguien bastante importante de fama, de reconocimiento, de una posición socioeconómica o figura pública de alguna manera u otra, que no quiere que le juzgues o que le trates de una manera diferente por saber quién es. Hay algo con eso. Así que atentos con esta energía. Me mantienes al tanto, ¿eh? Tus guías, ¿qué mensaje quieren darte? Tienes la carta de la abundancia y parece que esta situación lo que te va a traer va a ser una abundancia infinita. Y tú en todo estás de pie. Aquí, en este 5 de espadas, estás de pie. En este sota de espadas, estás de pie. Con la carta de este emperador que va a aparecer en tu vida trayéndote abundancia, vienen grandes oportunidades para ti. Esta es una carta hermosísima en donde todo lo que tú deseas lo vas a lograr y mucho más. Todos tus sueños se van a hacer realidad y mucho más allá. Y todo esto, por eso es importante también para algunos de ustedes que trates, y estoy seguro que así lo haces, solamente esto es como un recorderis, que trates a todo el mundo por igual. Con amor, con paciencia, con tranquilidad. Trata a todo el mundo por igual. Porque va a haber una persona en tu vida que no vas a saber quién es. Puede que este mismo emperador o emperatriz se te aparezca haciéndose pasar por una persona que no ha hecho muchas cosas, que quiere de repente algún consejito, alguna ayuda, y como tú tienes un gran corazón, se lo vas a dar y esa persona va a decir, mira, ¿sabes qué? En verdad, yo sí tengo una oportunidad, quería probar tu corazón y me has requete sorprendido, así que quiero ofrecerte esto. Me lo cuentas, me mantienes al tanto. Para algunos de ustedes es así. Así que pendiente si alguien te escribe para cotizar, si alguien te llama para cotizar en tu negocio o en el trabajo donde tú estés, si alguien te llama para cotizar, si alguien llega de como que yo solamente quiero averiguar los precios, cómo se maneja esta información, que quiero saber un poco más, trátalos a todos como si fueran reinas y reyes. Porque va a haber alguien que no va a aparentar lo que es y te va a sorprender. Eso es algo que tú vas a hacer natural. Solamente te está haciendo como que el recorderis. Para una pregunta de sí o no, durante esta última semana del mes de abril, ¿qué te dicen tus guías? Te dicen no. Bien. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Depende en qué red social estás viendo este video para que de esa forma cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y actives esas energías en tu vida. Gracias. En el mes de mayo, la carta del propósito de vida que sale para ti son los cristales. Tu conexión con los cristales va a ser importante, ya sea que te ayuden a recargar tus energías, te ayuden a limpiar tus energías. Así es que es un mes en el cual vas a estar conectando con los cristales. Y esto podría parecer
que llega a ti, porque me acaba de llegar esa información. No es que tú vas a salir en búsqueda de, bueno, J. Tarot dijo que hay que buscar cristales. No, los cristales van a llegar a ti. Entonces ahí tú vas a decir, oh, wow, de verdad, llegaron a mí. De la forma que sea. Alguna amiga, algún amigo te va a decir, ah, mira que tengo este cristal, que no sé qué, que me sirve para esto, que me sirve para lo otro, y tú vas a decir, y te compré este, te lo regalo. Así te va a llegar el cristal. Y eso va a despertar como que cierta energía en ti de buscar más adelante otros cristales, y ahí ya cambia la energía. Así que toda la conexión con cristales, los trabajos con cristales, las limpiezas van a estar bien favorables para ti durante el mes de mayo. ¿Cuál es la energía que va a estar a tu alrededor? Tienes la carta de las cargas. Con razón vas a tener esa energía de las limpiezas, esa energía de los cristales. Pues esta carta de las cargas te está hablando de que mayo es un mes en el cual tú vas a identificar qué cosas vale la pena continuar haciendo y cuáles no. Qué cosas de alguna manera u otra ya no son beneficiosas para ti y te están dando más trabajo que es innecesario. Entonces viene como este mes en mayo de poder identificar qué energías, qué situaciones, qué personas, qué cosas en tu vida son necesarias y cuáles ya no tienen sentido que continúes haciéndolas a tu alrededor porque te están quitando tiempo que puedes invertir en otras cosas. Con esto también podría venir cierto tipo de apoyo o ayuda que vas a estar recibiendo para quitarte ciertas cargas de encima, recordándote esa energía de que no tienes que hacerlo todo tú sola, todo tú solo. La predicción para el mes de mayo, vamos a ver cuál es. Oye, las cartas están saltarinas para ti. ¡Wow! Tienes la carta de El Mundo. Esto te está hablando de un cierre de ciclo importante en tu vida durante el mes de mayo, abrirte hacia nuevos horizontes, expandir, conocer nuevos lugares. ¿Sabes que algunos de ustedes podrías estar haciendo algún tipo de viaje a una montaña? Tal vez esta representación de la carga no tiene que ser nada emocional, puede ser pues vas a tener una maleta, una mochila bien pesada en tu espalda, literal, o sea, no tiene ningún tipo de metáfora. Porque me marca de que podrías estar conociendo algún tipo de lugar donde hacen cristales. Podrías estar recibiendo algún tipo de invitación o tú decides ir a un lugar en donde de alguna manera u otra puedes, no sé que no es el término correcto, puedes cosechar los cristales de una forma natural. Hay algo de esa experiencia que vas a tener tú o que tal vez lo veas en redes sociales y después digas, yo quiero hacer eso. No sé cuál es el término exacto cuando tú sacas de la tierra el cristal. Yo le voy a decir cosechar, vamos a decirlo así, cosechas el cristal. O sea, hay algo de eso. Hay algunos lugares en particular donde lo puedes hacer. Si mal no recuerdo, creo que hay un lugar en Uruguay. Vámonos por allá. Bien, ¿qué más para ti este mes? Tienes la carta del 9 de copas. Vienen sueños que se hacen realidad, sueños que vas a estar cumpliendo. Y esta es una energía en donde todo lo que tú desees, Dios, el universo te lo va a colocar en tu mesa. Viene algún tipo de banquete. Esto podría también hacer representación de algún tipo de celebración, banquete, encuentro. Escuché también así como que partir el pan, que eso hace representación de comer, tener reuniones importantes, invitaciones. Pero lo principal de esta carta es que tus sueños se van a estar haciendo realidad. Que el universo, Dios, está a tu disposición. Y lo que tú quieras, lo que tú desees, te lo va a conceder. ¡Wow! Acabo de escuchar esta frase de que tus deseos son órdenes. ¿Podrías también estar conectando con una persona para la cual tus deseos van a ser órdenes? Y tienes la energía también del 4 de espadas. Te están invitando este mes de mayo para que tomes algún tipo de descanso, para que recargues tus energías, para que te desconectes un poco y puedas entonces como, escuché la palabra resetear, ¿sabes? Reiniciar, resetear, tener como ese reseteo. Así como cuando tú agarras el teléfono y lo desconectas y lo reseteas todo para que empiece de cero, así, ese tipo de energía. Pero más que todo, que empezar de cero, empezar de nuevo, más que todo es como energéticamente recargarte, descansar, desconectarte de todo para poder realizar nuevamente tus energías en una forma positiva. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías? Si estuviesen frente a ti, ¿qué te quisieran decir? Tienes la carta de que vienen grandes cambios que te van a hacer muy felices. Cambios positivos que te van a hacer a ti muy feliz. ¡Qué bueno! Para la pregunta que puedas tener durante el mes de mayo, que de este mes de mayo tú digas, Dios universo, dame una respuesta, sí o no, sí o no, para la situación que tengas. ¿Qué situación o qué respuesta te dan? Te dicen que sí. Bien. Vamos a ver en el mes de junio cuál es la carta del propósito de vida. Recuerda, para consultas privadas puedes visitar mi página web jtarot7.com. Es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo. Yo nunca te voy a enviar un mensaje privado ni mensaje directo diciéndote que tienes una energía pesada y que te voy a hacer un trabajo ni que me tienes que mandar X cantidad de plata.
Las consultas que ofrezco están en mi página web, jtarot7.com, y allí te dice el precio y compras las consultas a través de mi página web. Es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo. Así es que, para que recibas un mensaje de parte de tus guías, visita mi página web. Este mes de junio tienes la carta de la justicia. Te está hablando de que tu carrera profesional involucra, o tu propósito de vida involucra durante este mes de junio, ser justa, justo, justicia, protección divina. Y que otros también podrán necesitar tal vez tu ayuda, tus consejos. Y con esta energía me marca en donde otras personas tal vez se van a estar acercando a ti para preguntarte cómo lo hiciste. Hay algo que tú vas a estar logrando, por supuesto que sí, así que muchas felicidades. Que otras personas, amistades o personas que tal vez no conozcas por redes sociales se van a acercar y te van a decir cómo lo lograste, cómo lo hiciste, dame los pasos. Y ahí entonces tú vas a estar de alguna manera u otra retribuyendo tus bendiciones, enseñándole a otras personas cómo lo pudiste lograr también, en el aspecto como resuene contigo. Lo importante de esto es que las cartas del propósito de vida te hablan de que junio es un mes de recibir justicia, justicia terrenal y justicia divina también. Las energías que van a estar a tu alrededor, tienes la carta de la totalidad. Aquí hay un acercamiento. Fíjate, estas dos personas se acercan a esta. Entonces aquí hay un acercamiento que vas a estar teniendo en tu vida. Pueden ser las personas que se van a acercar a ti pidiéndote ayuda, consejos, guía, o puede ser usted que se va a acercar a alguna persona pidiendo ayuda, consejo, guía también. Y una vez que esta conexión exista, que puede ser incluso con familiares, con seres queridos si están a la distancia, eso va a fortalecerte a ti en tu campo energético para que puedas continuar atrayendo a tu vida mucha más abundancia, y que cuando se presenten las dificultades, porque se van a presentar, así es la vida. Yo te digo las cosas como son. La vida no es como que, ya no hay más problemas. Sí, siempre van a aparecer situaciones, siempre van a aparecer dificultades. Lo importante es cómo las manejes y saber que siempre las vas a poder superar. Si has logrado superar todo, que hasta el día de hoy estás aquí, nada que se te presente va a ser imposible para ti. ¿Qué más? A ver, la predicción que viene para el mes de junio, tienes la carta del Caballero de Copas. Y con esto me está hablando una energía en donde has venido luchando muchísimo por otras personas. Ahora te corresponde a ti recibir, te corresponde a ti atenderte, te corresponde a ti ponerte la mascarilla primero tú, respirar, tomar aire y después entonces poder continuar con tu propósito y con tu misión. Y con eso te están indicando también, déjate consentir, déjate ayudar. Mira, me está marcando una energía también con esta carta del Caballero de Copas, en donde algunos de ustedes podrían estar tomando algún tipo de nuevo medicamento. Esto obviamente siempre con sus doctores, siempre guiado por sus profesionales. Pero sí me marca eso, que tal vez podrías iniciar algún tipo de nuevo protocolo, algún tipo de nueva alimentación también podría manejarse así. O un cambio en tu hábito alimenticio de nutrición, siempre por profesionales. Bien. Tienes la carta del Sota de Bastos. Aquí vas a estar explorando una nueva aventura, te vas a estar aventurando hacia un nuevo lugar. Algunos de ustedes sí podrían también estar pensando en el mes de junio en hacer algún tipo de aventuras, así que te vas al Amazonas y conectas allá con tu yo interior, algún tipo de retiro espiritual, más que todo siguiendo la línea esa del maestro espiritual. Te vas no sé a dónde, sabes, así a uno de estos lugares donde hagan tipos de ceremonias. Siempre asegúrense de estar con mucho cuidado en todo esto. Pero viene una aventura durante el mes de junio y con esta energía aquí hay algún tipo de ceremonia que vas a estar realizando espiritual. Y tienes también la carta del Loco. La carta del Loco en este mazo te habla de tener cuidado de no distraerte. Porque si te fijas, este loco se pasó de la cima y casi se va abajo, quedó agarrado de una mano. Entonces con esto me indica no te distraigas oliendo las rosas, y es muy bonito y todo, que te dicen de que huele las rosas para que estés bien en el presente y todo lo demás, pero también es que estés alerta de algo nuevo que va a llegar a tu vida para que no te distraigas y entonces se te vaya de largo y se pase esa oportunidad y no la puedas obtener. Así que pilas con eso. Recuerda volver a ver este video, guárdalo, manténlo presente contigo porque aquí hay claves importantes para tu vida. El mensaje de tus guías para este mes es el perdón. Perdonarte a ti, perdonar a las personas, perdonar las situaciones. Va a ser importante para que puedas continuar en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de felicidad, en tu proceso de vida. Y en el mes de junio, cuando te encuentres en una encrucijada o tengas una situación, una pregunta de sí o no, ¿qué te dicen tus guías? Te dicen que no. No te tiras al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!